están? Diego, Luz, encantado. Bueno, muchas gracias por la convocatoria al laboratorio Glaxo. Realmente es un placer poder compartir con todos. Son charlas que tienen una gran convocatoria, así que me encanta a mí poder conversar con los colegas y con ustedes. Agradecer también a Sonia todas las comunicaciones que hemos tenido y la preparación y la paciencia que nos tienen nosotros los más grandes, que nos cuesta a veces un poco de trabajo toda esta tecnología. Agradecerle también a Leticia Kuman, que es mi visitadora, que está siempre presente y es muy simpática y está siempre en todo. Bueno, a todos, buenas tardes, gracias por participar de esta charla. Es un tema interesante, es un tema muy complejo, pero voy a tratar de simplificarlo de la mejor manera que se pueda, que sea compendiado en un título que se llama Medicina Periodontal. Es toda una serie de situaciones en las cuales la enfermedad periodontal puede participar en algunas enfermedades del organismo. Dado que la enfermedad periodontal o periodontitis, como todos sabemos, es una infección. Y como tal, esta infección está no solo en el periodonto, no solo en los dientes, sino se propone que está también en todo el organismo. Y de eso hay muchos trabajos que están publicados que dan fe de estas conexiones entre la periodontitis y algunas enfermedades del organismo. Trataremos de hacerlo al tema entretenido para que todos puedan comprender bien y participar del tema. Los paradigmas, o el profesor y maestro Bustamante le llamaba viejos conceptos, y nosotros también, porque hemos hablado mucho sobre los viejos y nuevos conceptos referidos a la enfermedad periodontal. En general, la población y aún los odontólogos generales tienen conceptos de la enfermedad periodontal que van quedando un poco relegados en el tiempo, y esto se va cambiando, se va actualizando. Entonces, acá hay un listado de conceptos anteriores o más clásicos y paradigmas actuales, para llamarlo de un término más moderno, o conceptos actuales. Hay una lista que es mucho más larga todavía, porque aparece otro que es una enfermedad de la vejez. No es de la vejez, es una enfermedad de toda la boca, evolución continua, evolución episódica. Pero nosotros nos vamos a referir hoy solo al primer ítem. Leticia, te hago una pregunta. ¿Se podrá sacar tu cartelito un poco más arriba? Porque me está tapando un poco la pantalla. Si podés. Es una patología con infección y tratamiento local, y es una infección con compromiso sistémico. Nos vamos a referir a esta charla justamente a este punto, que es el referido a la enfermedad sistémica. Acá vemos, por ejemplo, que si nosotros analizamos desde el punto de vista local, vamos a ver que es una verdadera infección. Fíjense, acá hay una hemorragia, la encía está inflamada, y en un corte histológico vemos la respuesta inflamatoria del tejido gingival ante la agresión bacteriana. También tenemos un cuadro más severo, más desarrollado, más generalizado, y para comprobar esta infección, este es mi dedo, que con guante y todo, yo raspando en algún momento, me lastimé con la cureta y se me hizo un pequeño absceso acá en el dedo. Esto implica que en esta lesión hay muchas bacterias y que están en un torrente sanguíneo cuando se vehiculizan. Por ejemplo, con un cepillado. Si nosotros tenemos este paciente y lo mandamos a cepillar los dientes con este cuadro, es probable que bacterias de estos sitios puedan diseminarse por vía sanguínea a otros sitios más alejados. De hecho, aparecen algunos cuadros como las
la endocarditis, las enfermedades sistémicas, la nefritis, en fin, hay descritos varias cosas referidos a este cuadro. Esto que está acá a la derecha, que dice es una infección con compromiso sistémico, yo quise poner algo más dramático, que son fotos de una aorta con un empedrado acá de una la placa de ateroma y una ateroma en una carótida. Es decir, no quiere decir que esto sea todo derivado de esta enfermedad, pero digamos, esta sería la lesión a la distancia de alguna enfermedad local, que puede ser la enfermedad periodontal, como puede ser una gripe simplemente, como lo estaba estudiando en la Fundación Favaloro cuando hicimos un trabajo nosotros, unos médicos cardiólogos del equipo de Favaloro, cuando hicimos esto, que estaban estudiando la enfermedad crónica, la inflamación crónica como la gripe, y su repercusión en la enfermedad coronaria. Cuando nosotros le contamos que estábamos haciendo esto por una enfermedad que no era estacional, sino que era crónica de muchos años, le sorprendió que cómo es que no se había estudiado tanto esto antes. Y en ese momento empezaron a aparecer algunas publicaciones de Beck y Offenbacher, que todos recordarán que cambió el paradigma de la etiología y el avance de la enfermedad. Entonces, la agresión bacteriana, como siempre, sabemos, conocemos la placa bacteriana, hoy la llamamos biofilm, que es una comprensión un poco más completa de lo que es el biofilm o la placa, porque las bacterias no están sueltas ahí nomás, sino que viven en compartimientos como estos y que están interconectadas. Esta interconexión con una matriz interbacteriana y con mucopolisacáridos y demás elementos que la nutren, tienen una conexión tal que si nosotros las estimulamos, le damos un medicamento, le damos alguna cosa, un buche o algo, ellas se conectan y pasan la información a los vecinos para que se defiendan y realmente activen mecanismos de defensa más complejos. Es decir, que las bacterias simplemente van a formar los biofilms estos y van a liberar productos metabólicos, enzimas, endotoxinas, exotoxinas, penetración bacteriana, de todo eso. Pero lo más importante para mí, y lo que es más importante para todo el mundo, es la inducción, los mecanismos indirectos. Es decir, estos biofilms van a estimular al huésped y el huésped va a inducir la respuesta inflamatoria mediada por células, en donde van a aparecer montones de células blancas que se van a activar. Los linfocitos T, los neutrófilos, los monocitos, y entonces ahí aparecen también proteínas, y entre ellas una muy famosa en estos momentos, que es la proteína C reactiva, o la PCR famosa, que se hacen estos estudios o estos análisis para determinar si hay inflamación o no, o si hay COVID o no en una persona. Se la está usando ahora para determinar esta enfermedad que nos está secuestrando a todos en nuestros hogares. Pero bueno, por lo menos nos podemos comunicar por esta vía. Entonces, la causa no es simplemente ahora la placa bacteriana, como se estipulaba antiguamente, o el paradigma clásico, sino que además esto tendríamos que agregar que es una causa de etiología multifactorial, porque ya no solo actúan las bacterias, sino actúan los mecanismos del huésped, que también, como en toda batalla, participan a veces positivamente y a veces negativamente, porque también liberan productos que son los más nocivos. Tenemos una ansiedad normal, que todo el mundo seguramente debe ver en sus pacientes, en algunos por lo menos, no en todos, pero bueno, que tiene algunas características como que contornea el margen, forma la papila, la encía insertada, la línea mucoconjuntival, en fin, cosas de la histología que no vamos a determinar acá. Y reviste el cuello, hasta el cuello de los dientes, se llama periodáceo de protección. Cuando las bacterias
a través de una sucesión bacteriana, como se ve acá, aparecen cocos y bacilos, luego piroquetas y luego las placas, las bacterias más anaerobias, va a hacer que se produzca una gingivitis, que es un mecanismo que está relacionado a la placa como etiología necesaria y suficiente. Es decir, que solo con placa nosotros vamos a tener seguramente una gingivitis. Y muchas veces esa gingivitis va a perdurar durante el tiempo, a veces va a estar con el paciente toda su vida y no va a pasar de gingivitis. Esto no es el común. Esto es un porcentaje muy bajo, de un 20% más o menos, un 15%, un 10%, y en la mayor parte de eso, de los pacientes pueden pasar a lo que es la periodontitis, donde se agrega el huésped susceptible y que hace que estas bacterias, por algún mecanismo agresivo de la bacteria o por un mecanismo de déficit inmunológico del huésped, pase a esta periodontitis, que es una lesión del soporte del diente. Entonces tenemos más de un 80%, 90%, 92%, según el estudio que hicimos hace unos años con la Sociedad de Periodoncia, en donde determinamos que el 92% de las personas en todo el país tenían alguna forma de gingivitis o periodontitis. Yo diría que esta lesión es reversible, como vamos a ver ahora, y no la periodontitis, que es una lesión que se puede detener, la enfermedad se puede curar la infección, pero no, a veces es muy difícil regenerar el tejido perdido. En este punto podemos apreciar que toda gingivitis pasa a periodontitis, es decir, no existe una periodontitis espontánea, siempre deriva de una gingivitis, pero no todas las gingivitis pasan a periodontitis, algunas quedan como gingivitis y algunas, por razones bacterianas o razones del huésped, pueden pasar a periodontitis. Y entonces vemos las características clínicas y histológicas. La gingivitis tiene una inflamación gingival, hay una lesión del tejido conectivo, donde hay una gran cantidad de vasos, inflamación, y que es reversible. En cambio, la periodontitis ya hay pérdida de soporte, hay pérdida de hueso, hay pérdida de fibras, y es una enfermedad destructiva del periodonto que permite que el diente pierda hueso y se mueva. Las características de la enfermedad son la pérdida ósea, la movilidad y a veces la supuración y también el sangrado, que es uno de los indicadores más inmediatos. El sangrado se produce por la gran cantidad de respuesta inflamatoria vascular, como se ve acá en esta histología. Estos son todos vasos, arterias, venas, arteriolas, que están acá, y que al mínimo roce con el epitelio delgado o ulcerado del todo, es decir, que no está el epitelio, una úlcera, la pérdida de la cobertura epitelial, hace que esto sangre inmediatamente. Es decir, que nuestros pacientes no pueden pensar que el sangrado, aunque sea cada tanto, es normal. El día que sangra es porque está enferma. El indicador más preciso de la enfermedad es la hemorragia o el sangrado al cepillarse o al comer algún alimento duro, como una manzana, una pera, que sea, alguna cosa que resista más. Acá tenemos el cuadro de la gingivitis y si nosotros la tratamos, tenemos la curación. La curación es una encía sana, rosa pálida, opaca, punteada, como lo hemos estudiado hace muchos años en los libros, y lo vemos. La periodontitis, en cambio, tiene esta característica de pérdida del hueso. Ustedes ven dónde está el nivel óseo, acá se ha perdido más del 50%, y inclusive las piezas dentarias sometidas a esta inflamación, a esta pérdida ósea, comienzan a separarse, porque ya la oclusión normal, la mordida habitual del paciente, hace que los dientes se empujen unos con otros, y al no tener soporte, al no tener o tener muy poco hueso, los dientes cambian de posición. Por eso que cuando se hace el tratamiento de este paciente, en la conclusión va a ser una retracción de la encía, una exposición de la raíz y un cambio en la forma. ¿Sí? Hay una movilidad de los dientes que hace que no es fuerzas de la oclusión lo que hay que gastar para que esto vuelva a la realidad.
no hay que desgastar los dientes porque esto ocurrió. Esto ocurrió porque el diente perdió soporte. Entonces lo que hay que hacer es tratar la enfermedad y luego unir los dientes por alguna técnica. Por ejemplo, ortodoncia. Que estas es un poco más antigua, pero son fuerzas que acomodan las piezas dentarias y los llevan a una normalidad. Por supuesto, después del tratamiento, aún con la ortodoncia, no va a volver el hueso a su lugar, salvo con técnicas regenerativas óseas o de regeneración tisular con membranas, que en algunos casos se puede obtener alguna regeneración. Pero lo más común es que quede alguna retracción gingival, que para nosotros, los periodistas, es casi como un éxito, porque el color, la textura, la forma, no sangra, estamos contentos, pero el paciente se encuentra con pérdida de la estética. Entonces las secuelas de la enfermedad son la pérdida de la estética, el cambio de posición de los dientes, la retracción y la hipersensibilidad, fundamentalmente porque al estar estos dientes, que nosotros le hemos pasado la cureta para sacar el cemento que estaba infectado, más la retracción, el cemento expuesto y la dentina expuesta, hacen que estos dientes sean muy hipersensibles. La hipersensibilidad es el aumento de la sensibilidad exquisita que tienen estas piezas dentarias y hay que hacerles algún tratamiento, y de esto se va a ocupar después justamente Diego Pozzi, que es un experto en tratamiento y de elementos del laboratorio para mejorar o eliminar del todo la hipersensibilidad y que los pacientes tengan un mejor confort. Si volvemos a este primer punto, que era una infección con compromiso sistémico, veremos que, por ejemplo, ¿cuál es más relevante? ¿Cuál es más infectante? ¿La caries como foco séptico o la enfermedad periodontal? Entonces, ambas son focos sépticos. Un foco séptico es un foco infeccioso, en donde hay una infección, producto de bacterias, y este foco séptico, sea apical o sea periodontal, va a permitir que bacterias de esos lugares puedan vehiculizarse a la distancia. Entonces, cuando bacterias de este foco séptico o de la enfermedad periodontal puedan vehiculizarse a sitios alejados, como se ve acá en este dibujito, en este maniquí, como los riñones, el hígado, el corazón, el órgano que sea, el cerebro, a eso lo llamamos infección focal. El término de infección focal entonces es un concepto de infección a distancia, como una eliminación de bacterias o toxinas a distancia. Y entonces tenemos endocarditis, glomerulonefritis, artritis y otras patologías. Este término en alguna oportunidad cayó en desuso y cayó en una negación por parte de la odontología. Pero es un término que ya desde 1900 o de Hipócrates se hablaba de la infección focal o de la infección a distancia a causa de focos sépticos. En 1914, Mayo dijo que la boca es una fuente de infección sistémica. Y muchos tratamientos fueron realizados con el concepto de que eliminando la infección oral las enfermedades relacionadas desaparecían. Tal es así que yo, que tengo algunos años de recibido, cuando yo me recibí, en esa época, en algunos lugares, todavía, no porque estudiamos con grandes maestros, ¿no? Fermín Carranza padre, que era en ese momento estaba, y Fermín Carranza hijo, que nos enseñaban a curar la enfermedad periodontal, Carraro y todos los maestros, Bustamante. Entonces, nosotros podíamos curar, pero muchos médicos indicaban la extracción de todas las piezas dentarias en pacientes que tenían enfermedad periodontal o piorrea, como se llamaba en ese momento. Entonces, ya es clásico el tema de la compromiso sistémico de la enfermedad periodontal. Entonces, fíjense ustedes, ¿quién es más importante? La caries, que es una infección muy localizada y que está contenida, porque fíjense ustedes en este dibujito, van a ver que la infección está contenida dentro de esta masa fibrosa que rodea al proceso infeccioso. Ahora,
La enfermedad periodontal, en cambio, es una enfermedad que está muy expuesta a los traumatismos. Este paciente puede contaminarse con otro, no transmitir la enfermedad. No sé, puede ser que de alguna medida algunos tipos de enfermedades se puedan contagiar, como contó alguna vez el LOTS, que la periodontitis juvenil se podía transmitir inclusive hasta de un perro, comentó él. Pero esta enfermedad puede transmitirse por roce con el cepillo a vehiculizar bacterias al torrente. Entonces, si volvemos acá, vamos a ver que las enfermedades gingivo-periodontales están como un 90%, es mucho más grave la enfermedad periodontal que las caries, porque las caries han disminuido en alguna medida, dado al avance de la prevención, los selladores en los dientes, el uso del flúor, la endodoncia, pues se conservan más piezas dentales. En cambio, la gente es como que la enfermedad periodontal, hasta que no se le mueven los dientes o le sangra la encías fuerte o no pueden comer, ahí consultan. Si no, tienen los dientes mucho tiempo, así que están 90% del tiempo con la infección. La mortalidad dentaria es del 60%, 30%, y el foco séptico de infección bucal es muy alta en la enfermedad periodontal. Además está contenida la apical en este proceso, que está contenido por el hueso, por el tejido fibroso. Aquí, por ejemplo, es un absceso, esto con una fístula, en fin. Pero en cambio, la enfermedad periodontal tiene esta comunicación con el resto del organismo. Es mucho más, digamos, infectante hacia el organismo la enfermedad periodontal que la enfermedad local caries, digamos, aunque sean dos infecciones. Y esta es la causa. El epitelio se pierde acá, ven cómo se cortó. Esto es una bolsa periodontal, en un corte histológico muy lindo, donde se ve la pérdida ósea y se ve que acá el epitelio que venía por acá se corta. Y entonces aquí no hay epitelio. Quiere decir que por acá va a salir, aquí lo verá mayor aumento, van a ver que esto se irrita, los vasos van a fomentar la migración de células. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estas células se vehiculizan hacia el torrente sanguíneo? Fíjense ustedes que acá se pierde el epitelio y está en contacto directo con las bacterias de la placa bacteriana, del biofilm, y entran en masa al torrente sanguíneo, y aquí están los vasos, el vaso periodontal, el vaso gingival, el vaso de la cresta ósea, son todas arterias que están acá, y todas estas bacterias que están probando vueltas, más las células del huésped, pueden vehiculizarse, y fíjense estos trabajos que están acá de estos autores, Tonetti, periodontitis produce disfunción endotelial. Le voy a mostrar un trabajo que hemos hecho nosotros sobre la disfunción endotelial. En fin, hay una conexión entre la periodontitis y el estado sistémico. La OMS, que hoy está un poco desprestigiada, pero siempre fue muy prestigiosa, mandó una serie de recomendaciones y dijo: la salud oral es parte de la salud general. Es decir, no hay una boca que tiene enfermedad y el resto del organismo no. La boca es igual de potencialmente infectante que el hígado, que el riñón, que el corazón, que lo que sea. La periodontitis y las caries son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Obvio. Las enfermedades orales tienen consecuencias sistémicas, desigualdad en el acceso a la salud por parte de la población. Las enfermedades orales y sus consecuencias disminuyen la calidad de vida. Para el año 2030 esperemos reducir la prevalencia de las enfermedades orales a nivel mundial. Es decir, que esto es algo que no es que se nos ocurre a nosotros, sino que está en todo el mundo. Fíjese este cuadro donde dice que el 66% de las endocarditis bacterianas se originan en maniobras odontológicas, el 88% en raspaje alisado radicular y en cirugías periodontales. Es decir, que si ustedes van a operar al paciente, lo van a raspar simplemente, y tiene una infección severa periodontal, es posible que hagan algún daño mayor, ¿no es cierto? O iatrogenia, si no cuidan esto y no previenen esta diseminación bacteriana con algún antibiótico o un plan preventivo para pacientes
que tengan algún riesgo sistémico. El 80% de las extracciones tiene riesgo de bacteriemia. El 50% de las irrigaciones, el paciente compra una jeringuita y le ponen un líquido, que puede ser tetraciclina, clorhexidina, lo que ustedes decidan, y cuando se irrita en la bolsa, si esa bolsa no fue tratada previamente, están las arterias y vasodilatación, y entonces ahí al irrigar van a impulsar o pueden impulsar bacterias al torrente. Y el 40% del cepillado. Es decir, cuando tienen un paciente como este que vimos recién acá, que tiene esta boca tan, digamos, con ulceraciones hacia la cara externa, si ustedes le indican al paciente de movida un cepillado, un higiene oral, no va a ser feliz la respuesta. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Y primero hay que tratarlo con algún buche, con algún antiséptico, que baje el tenor de la infección, o darle algún antibiótico superficial. De eso hay que preguntarle a la bandera que sabe más de antibióticos que yo. Bueno, en base a todo esto, nosotros en la facultad, con el grupo nuestro de Cabrini, yo he trabajado siempre con mi maestro en investigación, Cabrini, Toys, y con la tesista nuestra, que era en ese caso Andrea Martí García, y otras personas, empezamos sobre todo con Lanfranchi, algunos que ya no están y lo vamos a recordar ahora con alguna fotito por ahí. Estudiamos, se nos ocurrió emparentar a esta enfermedad con algún mecanismo de contagio. Sobre todo estaba muy en boga en ese momento cuando empezó el tema del SIDA, por los 80. Entonces, algunos trabajos que aparecían por ahí decían que se podía contagiar a través de un beso profundo. Hay una serie de trabajos que se llaman besos apasionados, en donde había, por supuesto, si había sangre en la boca, había posibilidad de transmitir. También se habló de la copa de comunión. Ustedes recordarán que cuando se tomaba la comunión en las iglesias, el sacerdote daba la hostia en la boca de la gente, y eso se cambió. Después ahora él viene con la copa de comunión y uno recoge la hostia para tomarla por su cuenta, porque había una posibilidad de que miedo de contagio de estas enfermedades. Entonces, en base a todos estos estudios, nosotros hicimos investigaciones en estudios longitudinales, que son en el tiempo, y transversales, que son entre varias sociedades o poblaciones. Y entonces hicimos varios trabajos, estos son algunos, hay muchos más, que están todos relacionados con, en este caso con el mate, que ahora se los voy a contar, la presencia de sangre en pacientes sanos, la hemoglobina en saliva, así estudiamos. La idea era, ¿hay sangre en la boca? Bueno, habitualmente uno no ve sangre, no se da cuenta, pero si uno lo analiza, sobre todo hemos trabajado con Silvia Friedman, que es la profesora de bioquímica de la Facultad de Odontología, actualmente también, y entonces tomábamos muestras de pacientes y estudiábamos, la hacíamos salivar en un frasquito y ella estudiaba eso por el método de sangre oculta, y hemos visto que en pacientes de aspecto sano, a mis ojos, que soy un experto en ver encías, y sin embargo, todos, casi el 99%, tenían algo de sangre en la muestra. Quiere decir que la enfermedad es muy prevalente y es un mecanismo de contagio. Entonces, bueno, hicimos otros trabajos que, bueno, no voy a ahondar, y llegamos a este trabajo que me gustaría comentarles en 2 minutos, que es el vector mate como posible contaminante o contagiante de enfermedades. Hoy, ustedes saben que por el tema del COVID-19, estamos todos que la gente se recomienda no tomar mate compartido. Y nosotros ya lo decíamos esto en el año 80 y 2000, acá en el año 2001 hicimos este trabajo con Cabrini y con Lanfranchi y Bauch, un chico de Misiones, donde
¿Cuál fue el modelo experimental? Nosotros hicimos lo siguiente, y aquí en homenaje a mi maestro Cabrini y a Lanfranchi, que falleció hace poco. Estudiamos y creamos un modelo experimental. ¿Qué es crear un modelo experimental? Tomamos un mate que lo transformamos en un vaso transparente, con la hierba la decoloramos para ver mejor la sustancia, fabricamos una bombilla cualquiera, y le sacamos la parte activa, le pusimos un tubito de goma y un tubo de vidrio, y esta pincita que se llama de fuerza y presión para obturar la bombilla simulando cuando se tapa el mate. Y entonces, ¿qué hacíamos? El experimentador, que era Gustavo Bauch en este caso, le poníamos en la boca solución revelante, que en este caso la boca no es la de él, puse esta foto más dramática para mostrarle bien. La solución revelante muestra la bacteria que puede haber en una boca que no está bien tratada. Entonces, el paciente, o el operador, el investigador, le hacíamos tomar mate y le obturábamos la bombilla con esta pincita, y con lo cual era la sensación del mate tapado. El experimentador aspiraba y refluía. ¿Y qué pasaba? Que todo el contenido que él chupaba, como estaba tapado y se tapaba la bombilla, refluía y se venía todo para el mate. Este colorante que está acá es el colorante que estaba en la boca. Es decir, demostramos que con este modelo experimental sencillo, la boca hay posibilidad de que si hay saliva y puede haber sangre, como hay en la mayoría de los pacientes que tienen alguna forma, como demostramos con la SAP de enfermedad periodontal, es posible que haya contagio del HIV, o en este caso mucho más seguro va a ser del COVID-19, que se transmite por saliva o por fluidos o no tanto por sangre. Entonces, digamos, fue un trabajo muy interesante que lo presentamos en varios lugares, en la OMS también, y en una revista internacional que se llama Lancet. Ahora está publicado en la OA en octubre de 2001, si alguno lo quiere leer en detalle. Entonces también se puso muy de moda esto, y algunos autores, por ejemplo, Friedenthal, que es un artista, que es periodista, tituló a esto, muy interesante, yo por eso lo recorté, de encía al corazón. Bueno, alerta roja. Importantes publicaciones científicas advierten sobre la relación que puede existir entre las encías sangrantes y las enfermedades cardíacas. Muy bien, entonces dijimos, esto ya está muy en relación, vamos a estudiarlo. Tabaco, periodontitis y riesgo cardíaco, otro trabajo que vimos en los diarios, no ya en revistas científicas, cosa que esto era de mucha difusión. A mí me hicieron un reportaje de esa época también, que estaba muy en moda esto, con la señora Nora Barr en La Nación, que es una periodista de medicina, que también me interrogó sobre este tema, y entonces aparece la periodontitis como factor de riesgo cardiovascular. Bien, ¿cuál es el mecanismo que se preconizaba en ese momento? Bueno, los lipopolisacáridos de las bacterias que se liberan se meten en el tejido conectivo de la encía, producen la placa bacteriana, el biofilm, liberan esto y la inflamación, acá representada por un monocito, acá se ve mucho más en este cuadro histológico que ustedes ven acá, todo esto son células inflamatorias, y este monocito liberaba factores, prostaglandina E2, factor de necrosis tumoral, interleuquina L2, y esto indicaba la vasodilatación, activaba los osteoblastos, activaba las colagenasas, se rompía el colágeno, pero lo importante era que este monocito podía vehiculizarse por la sangre, y en las paredes vasculares el monocito parece ser que tiene afinidad por estas células que están acá, medias verdosas y amarillas, que son las células adiposas. Estas células adiposas tienen facilidad para adherirse a estas células de los monocitos, activados, porque cuando hay inflamación se dice que están activados, por eso se le pone positivo, pero son activados
y van formando sobre esta placa, sobre esta endotelio vascular, la formación de placas de ateroma. Estas placas de ateroma hacen que este vaso se torne más duro, se torne más rígido, y hasta ahí les explico porque más no sé, pero digamos, se produce la ateromatosis y luego la arteriosclerosis, que es una enfermedad que todos conocen. Y entonces, esto sería relación con enfermedades inflamatorias, como la periodontitis o como cualquier otra enfermedad permanente en el individuo. Bueno, la formación de la placa de ateroma, cómo se va obstruyendo la luz del vaso y la formación de trombos que luego pueden vehiculizarse. Entonces acá otra hermosa foto de Adolfo Contreras, un amigo colombiano que me cedió gentilmente, cómo la luz del vaso se va achicando. Esta luz es todo esto. Sin embargo, ahora está chiquitita y todo esto son placas de ateroma o placas de lípidos en la pared vascular. Nosotros de esta manera hicimos un trabajo en la Fundación Foganoro junto con mi amiga Lucha Rodríguez, o Elsa Rodríguez, que está acá, una doctora de Aroca que es médica, y una chica ayudante nuestra de la cátedra, Griselda de la Cruz, la doctora, y Andrea Sardián. Trabajamos con enfermos, les voy a dar rápidamente, se los voy a contar porque es largo, pero es un estudio prospectivo y se estudió con cinecoronariografía. Es un método que se estudia con una película y con videos la relación, cómo avanza, cómo progresa la alteración coronaria bajo anestesia en el enfermo cardíaco. Bueno, se usaron pacientes de ambos sexos, edad 35 años promedio, entornos totales no, son los criterios de exclusión, ficha periodontal, índice de ratio, en fin, todo esto. El objetivo era si había asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad coronaria. Este es el kit de la cuestión. ¿Había asociación? Bueno, si se demostrara esta relación, evaluar si existía correlación entre el grado de severidad entre ambas patologías, evaluar si los síndromes coronarios se relacionaban con cruces de reactivación y demostrar si el tratamiento mejoraba. ¿Qué fue lo que encontramos? Que en los enfermos coronarios, en enfermos periodontales, la enfermedad coronaria era del 34%. Pero en los enfermos coronarios, en pacientes periodontales, esto sin enfermedad periodontal, pero en pacientes que tenían enfermedad periodontal, la enfermedad era del 64%, se duplicaba. Es decir, que había un aumento de los enfermos en las lesiones coronarias en pacientes periodontales que en pacientes sin enfermedad periodontal. Acá lo ven como factores de riesgo, los enfermos periodontales estaban dentro de un nivel casi tan alto como el colesterol. No tanto, pero ahí estamos. Y más que los hipertensos, y más que los fumadores, y más que los diabéticos. Estos son datos que obtuvimos de este trabajo y que están publicados también en la revista de la Asociación Odontológica. Entonces, como conclusión de este trabajo, decimos que la enfermedad periodontal puede revelar un signo clínico de una enfermedad subyacente. La infección periodontal genera niveles de endotoxinas y mediadores, como las proteínas que ya hemos visto, las PCR y otras. Al ingresar a la sangre pueden disparar respuestas tisulares en largas distancias, o Femager. Femager es un odontólogo que ganó el premio del IADR con la International Association for Dental Research en Canadá, hizo el mejor trabajo de investigación referido a la periodontitis y a la epidémica. Probablemente nos estamos acercando a un trabajo en equipo entre odontólogos y médicos que beneficien la comprensión, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y se traduzca en una mejor atención para nuestros pacientes. Para terminar, les nombro otro trabajo que hemos hecho con el grupo, por ejemplo que fue, es un trabajo que se hizo en relación a la lesión endotelial, que Tonetti presentó un trabajo de esto acá en Buenos Aires, justamente en la asociación, en la sociedad, en la OA, en el Sheraton, y nosotros tuvimos ese trabajo y le agregamos algunas cosas. Por ejemplo, le agregamos pacientes que tenían enfermedad endotelial y que tomaban nistatinas, que tomaban simvastatinas,
y los tratamos con una cosa que se llama Full Mouth Disinfection, que es una desinfección total de la boca en una sesión. Se llamó estudio FIT, función endotelial y enfermedad periodontal, y fundamentalmente lo que se hacía, bueno, eran medidas, qué sé yo, que no voy a analizar, pero básicamente los pacientes no desarrollaban síntomas durante el tratamiento, los controles cardiovasculares posteriores no demostraron cambios, y se concluyó que en pacientes con patología isquémica de alto riesgo, clínicamente estables y con enfermedad periodontal severa, el tratamiento odontológico intensivo en una sola sesión resultó ser seguro. Es decir, que era como más favorable tratarlos en una sola sesión que tenerlos en varias sesiones con ese riesgo de que haya una diseminación bacteriana. Y para terminar ya, entonces sí, les muestro algunas otros trabajos de nosotros. Por ejemplo, que es con este grupo de la Cátedra de Bioquímica, con la doctora Antona, que es nuestra tesista, la doctora Macri, que es la profesora de ella, y la doctora Friedman. Hemos publicado muchas cosas sobre esto en animales generalmente y algunas cosas en humanos. El tabaco, que saben que es vasoconstrictor, todos conocemos la maldad que produce el fumador, las lesiones y la alteración del sistema. Hay una vasoconstricción, fíjense ustedes como un vaso normal en pacientes fumadores cierra totalmente la luz. Acá no se ve luz directamente. Esto es una gran contra, porque la respuesta inmune está dada por mediadores vasculares, linfocitos, que tienen que salir por acá para ir a defender. Si esto está cerrado como esto, no sale. Entonces la enfermedad progresa más rápidamente en fumadores que en los fumadores. Y las encías son con bolsas menos sangrantes, algunas están más inflamadas, pero más bien son fibrosas. Así que también es complicado el paciente fumador para la colocación de implantes. Y fíjense que uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo deja de fumar? Si deja de fumar 20 minutos, descienden la presión y la frecuencia cardíaca. 8 horas los niveles de mono, pueden leerlo. Recién a los 15 años el riesgo coronario se iguala con el de un no fumador. Si una persona que fuma 15 años recién podría igualar su riesgo coronario con el de un no fumador. Y bueno, otros trabajos que hay en la literatura que ustedes pueden ver por ahí: el nacimiento del niño de bajo peso al nacer, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, preeclampsia, trabajos sobre preeclampsia, efecto del tratamiento periodontal sobre la microbiota sublingual en pacientes con preeclampsia, que tienen la complicación del embarazo por la presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas. Nacimientos prematuros, productos bacterianos a través de la placenta pueden producir citoquinas en el amnio, inducción al trabajo de parto. Y entonces, de la boca, estas bacterias que están acá pueden pasar al torrente, llegar a las arterias que van a nutrir al feto, y entonces esto puede hacer que se induzca el parto antes de tiempo. Entonces aparezcan chicos prematuros. Hay un estudio muy importante que están haciendo unas doctoras en Tucumán, con un hospital en Tucumán, para analizar este fenómeno de los bebés antes de término y además de bajo peso, con lo cual es un riesgo también. Accidentes cerebrovascular, ACV, lesiones en la glía y de focos periodontales, diabetes, un camino de doble sentido. Grossi y Yenko, anales del 98, enfermedad periodontal y diabetes mellitus, una relación en dos sentidos. Enfermedades producidas por la diabetes, algunas de las cosas, retinopatía, nefropatía, bueno, en fin. Como ustedes ven, el tema es árido, obviamente no tenemos mucho tiempo, y pude tratar de darles todo este compendio, en un compendio, toda la información más relevante que pude haber armado para esta charla. Espero que haya sido de su agrado, de su comprensión. Y bueno, ahora los dejo con Diego Pozzi y obviamente preguntas las que quieran,
no sé cuando Luz nos habilite para la pregunta, si van a ser por chat, si van a ser personales, no sé. Eso queda a disposición. Para Ignacio. Querida Luz. Sí, que comentaba que ahí ya están disponibles los chats para quienes quieran colocar dudas, consultas o compartir experiencias también, y las vamos abordando. Por el momento no veo ninguna consulta, así que si les parece, damos comienzo a la charla al doctor Posi y luego, si no, abordamos todas las consultas ya juntas. Después hacemos la pregunta. Bueno, con mucho gusto. Perfecto. Ahí está. Ahí, doctor Posi, ya podría compartir la pantalla. Sí, ahí voy. Y muchas gracias al doctor Costa por la presentación tan completa. A ver, ¿se ve ahí, Luz? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Escucha, interesante, ¿no? Está bien, perfecto. No sé si se escucha ahí un pequeño murmullito de fondo, no sé si lo llegás a escuchar vos, Luz, pero bueno, a lo mejor soy solamente yo. Bueno, no importa. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces tratando de entrar un poquito relacionado con... Oscurecí el micrófono y la pantalla, así que puedes sentarte acá. Ahí está, perfecto, mejor. Entonces, tratando un poquito de relacionarnos con los temas que presentó el doctor Costa, porque vamos a aprovechar un poco la presentación del día de hoy para hablarle de las tecnologías que acompañan las dos cremas dentales del laboratorio, uno para el manejo de la hipersensibilidad dentinaria, que está muy asociado también con los raspajes especializados periodontales, ¿sí? Como Sensodyne rápido alivio, y también vamos a presentar las cremas dentales específicamente diseñados para el cuidado de encías, como las cremas dentales parodontas y sus diferentes presentaciones. En el manejo de la hipersensibilidad dentinaria nosotros siempre tenemos que seguir un protocolo de manejo. Hoy en día está muy de moda la palabra protocolo para todo, pero bueno, esto no, en la hipersensibilidad dentinaria no es nuevo y siempre tenemos un protocolo para el manejo de la condición. ¿Y cuál es ese protocolo? En primer lugar, el primer paso es hacer un correcto diagnóstico, o sea, identificar si efectivamente el dolor que mi paciente está presentando es un dolor por hipersensibilidad dentinaria. Para eso lo que tengo que tener en cuenta es tomarme el tiempo en el consultorio de poder visualizar la principal causa de la hipersensibilidad dentinaria, que es la dentina expuesta. A veces la dentina expuesta es muy fácil de visualizar, producto de una retracción gingival muy marcada, generalmente en caninos y premolares superiores, del lado contrario al cual el paciente es hábil con el cepillado, lado contrario al cual el paciente es hábil con la mano, quise decir, pero hay veces que no es tan fácil visualizar una dentina expuesta. A veces un desgaste dental erosivo incipiente tiene cierta dificultad de ser detectado en la clínica odontológica. Una vez que yo pude visualizar la dentina expuesta, el segundo paso va a ser la educación. La educación sobre el factor de riesgo prevenible. Es decir, si yo detecté que mi paciente presenta una retracción gingival producto de un cepillado excesivo y agresivo, bueno, voy a hacer un correcto asesoramiento con respecto a una correcta técnica de higiene. Si yo detecté que mi paciente presenta un desgaste dental erosivo producto de un consumo frecuente y extensivo de alimento y bebida ácida, bueno, voy a hacer un correcto asesoramiento con respecto a la dieta. Y una vez que yo hice la parte de educación, donde un manejo exitoso implica la participación activa del paciente, voy al tercer paso, que es la recomendación. Y la primera recomendación para el manejo del dolor es pedirle al paciente que cambie su crema dental de uso diario por una crema dental desensibilizante. Las cremas dentales desensibilizantes actúan de dos maneras. Tenemos aquellas que despolarizan las terminales nerviosas, que son las cremas dentales con sales de potasio, que no es lo que me voy a ocupar hoy. Y después tenemos las otras cremas dentales que se encargan del alivio de la hipersensibilidad dentinaria, que actúan de alguna manera tratando de ocluir los túbulos dentinales abiertos, ¿sí? ¿Por qué tratamos de ocluir los túbulos dentinales abiertos? Porque son muchos. Se dice que puede haber hasta 32.300 túbulos dentinales por milímetro cuadrado de dentina expuesta, sobre todo a medida que nos vamos acercando a la cercanía de la pulpa. Y segundo, también porque son muchos y son muy delgados. Se dice que el ancho promedio de un túbulo dentinal es menor al de un micrón, o sea que así de pequeños son. Son muchos y muy delgados. Y para el manejo de la oclusión de los túbulos dentinales de manera rápida, el crema dental Sensodyne rápido alivio tiene un principio activo que se identificó
que es muy eficaz, que es el fluoruro de estaño para la oclusión rápida del túbulo dentinal. ¿Cómo es que actúa este principio activo? Bueno, para que esta crema dental tiene fluoruro de estaño más un polímero activo que es el carbopol. ¿Qué es lo que actúa? ¿Cómo actúa esto? Es decir, el fluoruro de estaño actúa de alguna manera como un vehículo en el cual se liberan los iones de estaño. Estos iones de estaño se depositan en la dentina intertubular y en la dentina peritubular. Entonces, de esta manera se van depositando en ese lugar y gracias a la acción de un polímero facilitador, que es el carbopol, se hidrata el carbopol en su lugar, este polímero, y forma un andamiaje de tipo gel que ayuda a mantener el estaño en su lugar. Y este andamiaje de tipo gel que forma el polímero más el estaño, lo que hace de alguna manera es disminuir la permeabilidad dentinaria y por ende reducir el dolor por hipersensibilidad. Ahora, esta es la explicación desde el punto de vista teórico, pero si nosotros queremos demostrar esto, tenemos que recurrir a los estudios. El doctor recién nos mostró una gran cantidad de estudios y eso es lo que lo da de alguna manera validez científica a todo lo que uno quiera afirmar. Entonces, ¿cuáles son los estudios que uno puede hacer con respecto a una crema dental? Bueno, hay dos tipos de estudios, en verdad hay tres, pero voy a presentar dos tipos de estudios. Tenemos estudios in vitro y estudios in vivo. Los estudios in vitro son estudios en laboratorio en el cual, en este caso, yo lo que voy a querer evidenciar es si la crema dental fue efectiva para la oclusión del túbulo dentinal. Y los estudios in vivo son estudios en los cuales se hacen sobre pacientes para poder evidenciar si efectivamente la crema dental fue eficaz para el alivio del dolor por hipersensibilidad dental. Vamos a hablar primero de los estudios in vitro. ¿Cómo se hacen los estudios in vitro? Bueno, los estudios in vitro se hacen a través de muestras de dentina expuesta que se obtienen de premolares de origen humano, que generalmente son premolares que se obtienen por razones de exodoncia por ortodoncia, o sea que se obtienen muchas muestras de dentina expuesta de premolares superiores e inferiores, 14, 24, 34, 44, y se obtienen pequeñas muestras de dentina. Estas pequeñas muestras de dentina, que son pequeñas slide cuts, se colocan en un portaobjeto y este portaobjeto va a ser sometido a un protocolo de cepillado con una máquina cepilladora y la crema dental que quieren evaluar. O sea, cepillan la muestra. Una vez que se cepilla la muestra, lo que quieren ver es si hubo oclusión del túbulo dentinal. Y es para eso que vamos a utilizar una gran cantidad de técnicas de imágenes para ver si efectivamente hubo oclusión del túbulo. ¿Y cuáles son las técnicas que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poquito de espectroscopía por dispersión de energía. Básicamente esta es una técnica que se basa en que todos los elementos tienen una fluorescencia determinada. Y este aparato de espectroscopía lo que hacen es determinar la fluorescencia de los elementos. Para eso, de alguna manera, se bombardean las muestras con algo parecido a una muestra de rayos X. Esto genera un movimiento de los electrones en los orbitales, se libera una fluorescencia, esa fluorescencia es determinada por este aparato de espectroscopía y se sabe que cada fluorescencia es diferente para cada uno de los elementos. Y fíjense, esto vendría a ser un corte de un túbulo dentinal en el cual se puede ver claramente los elementos inorgánicos. Vemos acá bien el calcio, el fosfato, también el flúor, como forman parte de la matriz inorgánica de la dentina a lo largo de todo el túbulo, de todo lo que vendría a ser la dentina intertubular. Y fíjense como bien clarito el estaño, que es lo que vemos aquí de color azulado, se deposita bien claramente sobre las paredes del túbulo. O sea que vemos que efectivamente el estaño se liberó y se depositó sobre la dentina peritubular. Primer estudio. Segundo estudio, estudio con microscopía electrónica de barrido con haz de iones focalizados que me permiten ver a un gran aumento si efectivamente este principio activo se depositó en el interior de los túbulos. Y sí, se ve como en los túbulos se depositan estos iones bien claritos en el interior de los túbulos y van creciendo para ir cubriendo todo lo que vendría a ser la superficie de la dentina expuesta. Otra imagen que muestra claramente que el principio activo se depositó. Y el tercer estudio es una espectroscopía de masa de iones secundarios, es un dispositivo bastante complejo de entender, que básicamente lo que hace es bombardear la muestra con un haz de iones primarios, que suele ser un haz de iones de galio, y estos haz de iones primarios van como de alguna manera desmembrando la muestra, se van desprendiendo iones secundarios, estos iones secundarios son determinados o captados por otro aparato de espectroscopía y de esta manera se puede haber un análisis elemental de las muestras. Siempre partimos de estas muestras de dentina que fueron cepilladas. ¿Y qué vemos? Que
En este estudio, el estaño, que se ve aquí también de color azulado, se pudo ver cómo se encontró profundamente en el interior de la red tubular de esta muestra de dentina expuesta hasta 80 micrones. O sea que claramente en los estudios in vitro se demostró que este principio activo se deposita y se va a colocar a lo largo de todos los túbulos dentinales. También otra característica muy importante, si yo voy a recomendar una crema dental desensibilizante de acción oclusiva, lo menos que le tengo que pedir a esa oclusión es que sea resistente al desafío ácido alimentario. Es decir, el paciente se levanta a la mañana, se desayuna, se higieniza las piezas dentarias y después, a lo mejor a media mañana, se toma una bebida carbonatada con pH reducido, un ácido débil, con ácido cítrico, lo que fuera. Si la oclusión de la crema dental que utilizó para cepillarse a la mañana no me resistió esa bebida con pH reducido, a mí no me sirve, porque la oclusión se pierde, la oclusión se va. Bueno, se trató de demostrar esto en un estudio in vitro, en el cual las muestras que habían sido sometidas con esta crema dental, con estaño y el carbopol, se las sometió a un desafío ácido que consistió en colocarla en una bebida cola por un periodo de unos minutos y se observó que la oclusión de los túbulos dentinales persistía de manera superior a otras tecnologías oclusivas del mercado que contienen arginina y carbonato de calcio. O sea que efectivamente esta oclusión fue superior porque también resistió el desafío ácido alimentario. ¿Y por qué esta oclusión es tan efectiva y por qué es tan rápida? Porque se habla de sensudina y rápido alivio. Porque básicamente esta crema dental lo que se hizo fue sacarle el agua. Es una crema dental anhidra, ¿sí? El agua es un vehículo muy común en todas las dentales. Aquí quisieron sacarle el agua en toda la crema dental para que tanto los iones del fluoruro de estaño como el carbopol actúen rápidamente cuando se ponen en contacto con la saliva. Entonces, le sacaron el agua a la crema dental, el paciente se pone a cepillar, se pone en contacto con el líquido de la saliva, se activa en la boca, se pone sobre la superficie de la dentina y de esta manera tenemos una oclusión muy rápida y muy efectiva. Ahora, yo les dije recién que hay dos tipos de estudios. Mostramos recién estudios in vitro, que son estudios de laboratorio. Ahora tenemos que demostrar si efectivamente aliviamos el dolor. Y para eso viene la otra parte de los estudios, que son los estudios in vivo. Los estudios in vivo se hacen con pacientes, ¿sí? En una consulta odontológica, en el cual lo que se hace es tomar una población que, como mostró el doctor, siempre se trata de buscar 100 individuos mínimo, para que sea una muestra considerable. Se obtuvieron pacientes que tenían retracciones gingivales o desgastes dentales, o sea, hipersensibilidad dentinaria bien marcada, y lo que se hizo primero fue una evaluación basal de la hipersensibilidad. La evaluación basal de la hipersensibilidad se utilizó con el índice de Schiff. El índice de Schiff es el índice con la jeringa triple, es un índice que podemos hacer todos nosotros en el consultorio, que consiste en colocar la jeringa triple a una distancia de 1 centímetro de la pieza dentaria con hipersensibilidad dentinaria, aplicar aire por 1 segundo y de acuerdo a la respuesta del paciente se cuantifica el dolor en una escala que va del 0 al 3. ¿Y qué se demostró? Que, bueno, eso se hizo primero una evaluación basal y luego se le pidió al paciente que se cepille con la crema dental en cuestión y se volvió a medir la hipersensibilidad dentinaria. ¿Y qué se demostró? Que ya en el primer cepillado teníamos un alivio bien marcado en lo que vendría a ser el dolor por hipersensibilidad dentinaria utilizando el índice de Schiff, que se fue sosteniendo conforme el paciente se iba cepillando. Es decir, conforme el paciente se iba cepillando, teníamos un alivio cada vez más marcado del dolor por hipersensibilidad dentinaria a lo largo de 3 días, o sea, con un promedio de 6 cepillados. ¿Bien? Y no solamente eso, también con la aplicación local, que es una maniobra que también puede indicar el odontólogo de que si hay dolor por hipersensibilidad dentinaria, también el odontólogo puede indicar la aplicación local de la crema dental con un masaje tópico en la zona de hipersensibilidad dentinaria, y ya también con la aplicación local hubo un alivio bien marcado y que se sostuvo luego conforme el paciente se siguió cepillando en su casa. Y para mí lo más importante, por supuesto, es muy importante que actúe rápido, es importante que sea una oclusión efectiva, pero lo importante es saber si esto se sostiene a lo largo de las semanas. Y aquí se hizo un estudio en el cual se extendió el ensayo clínico hasta 8 semanas y siempre midiendo el valor basal del índice de Schiff,
se habló que a la semana 8 siempre había un promedio, una reducción de un 64% en la hipersensibilidad dentinaria en pacientes que habían utilizado en crema dental, como esta crema dental, en comparación con otras cremas dentales. O sea que hemos demostrado, tanto en estudios in vitro como estudios in vivo, el alivio de la hipersensibilidad dentinaria y cómo actúa la oclusión de los túbulos dentinales. Bien, ahora, también quiero presentar otra crema dental que también está asociada, ¿sí?, a que los periodoncistas conocen mucho, que es la crema dental Parodontax, que hace poco sacó una nueva variedad, que es la Parodontax Extra Fresh Complete Protection, que es la nueva crema dental de Parodontax con mejor sabor, que era un reclamo tal vez muy habitual de los odontólogos y de los pacientes, el sabor tan particular de Parodontax. Pero más allá del sabor, a mí lo que me interesan son los beneficios clínicos. Y se ha demostrado en estudios clínicos que es una crema dental muy efectiva para la remoción de placa, 4 veces más efectiva, que ayuda a reducir la placa, ayuda a prevenir el sangrado de encías y también ayuda a prevenir los problemas de encías. Ahora, ¿cómo se llegan a estas afirmaciones? Y esto es lo que yo quiero que, como odontólogos, hoy sí quiero que se lleven de esta crema dental. De ninguna manera se está haciendo estos estudios que voy a mostrar ahora salteando el odontólogo. De ninguna manera. En todos estos estudios, perdón que voy a borrar justo una pregunta que me salió adelante. De todos estos estudios recibieron una terapia básica periodontal. ¿Cómo es? Es decir, de vuelta de manera similar. Una población, siempre se trata de tomar una muestra importante de 100 individuos, por ahí anda, todos pacientes con patologías periodontales, entre leves y moderadas, pero patologías periodontales al fin, todos recibieron terapia básica periodontal. ¿Sí? Esto es muy importante. Todos recibieron terapia básica periodontal. O sea, hicieron todo lo que nos enseñan en la facultad. Motivación, información, enseñanza de técnicas de higiene, eliminación, perdón que me sigue apareciendo una pregunta, eliminación de interferencias oclusales, eliminación de obturaciones desbordantes, raspaje y alisado. A todos los pacientes se les hizo todos los pasos. Bien, y una vez que se hizo todos los pasos, lo que se hizo fue recitar a los pacientes para el mantenimiento a las 24 semanas, o sea, a los 6 meses. ¿Sí? Como tenemos que hacer nosotros, que a los 6 meses se produce el control de mantenimiento. Pero lo que se hizo fue pedirle a los pacientes que durante esas 24 semanas, algunos pacientes utilizaron esta crema dental Parodontax y otros pacientes utilizaron otra crema dental que no era Parodontax. Y lo que se hizo fue medir la inflamación gingival, el índice de placa y el sangrado gingival. ¿Sí? A ver, a mí me encantaría que todos mis pacientes vuelvan al mantenimiento sin sangrado. Me encantaría que todos vengan sin sangrado, sin placa, sin inflamación. Nosotros sabemos que eso lamentablemente no es así en la mayoría de los casos y es por eso de alguna manera la justificación de este estudio. ¿Cómo se cuantificó la placa? Para cuantificar la placa se utilizó el índice de Tureski, que seguro el doctor Costa lo conoce mucho mejor que yo, que es el índice de placa de los tercios, donde 0 no hay placa, 1 hay betas independientes de placa, 2 hay un margen de placa menor a 1/3 sobre el margen cervical y va subiendo, ¿sí?, el valor del índice de Tureski de acuerdo a los tercios que se van ocupando con placa bacteriana mediante soluciones reveladoras. Es decir, en Europa se usa mucho el índice de Tureski, también en Estados Unidos, para cuantificar la placa. ¿Y qué se demostró? Que utilizando este índice había 4 veces más de eliminación de placa en aquellos pacientes que habían utilizado esta crema dental Parodontax en comparación a otra crema dental que no era Parodontax. Cuando se habló del índice de sangrado, se utilizó el índice de Aynamoon-Bay, que también se conoce con el nombre de GBI, Gingival Bleeding Index. Ese es un índice en el cual lo que hace es colocar la sonda, se saca, se espera un segundo y si hay sangrado se considera como que la superficie sondeada fue sangrante o no. Luego se hace una cuenta y se establece un promedio. Y había efectivamente menor sangrado, ¿sí?, cuando se había utilizado esta crema dental, ¿bien? Y con respecto a la inflamación gingival, se utilizó el índice gingival modificado, que es una valoración visual de la inflamación de las encías, en el cual va de un valor del 0 al 3, del 0 al 4, en el cual se hace una valoración visual del margen gingival y de la papila,
y de esa manera, mediante esa valoración visual, se establece qué tan inflamada está la encía, y bueno, utilizando estos índices, había un 34% más de reducción en la inflamación gingival en esta crema dental, en comparación con aquellas pacientes que habían utilizado durante esas 24 semanas otra crema dental que no era Parodontax. Entonces, Parodontax tiene muchas variantes. Está la última variante, que no sé si ya la conocen, ya está dando vueltas por el mercado, que tiene los mismos beneficios de la crema dental, pero su principal diferencia es el sabor. Cambió mucho su sabor más agradables. La Parodontax clásica, ¿sí?, que la Parodontax que conocen todos de toda la vida, y la crema dental Parodontax blanqueador, que tiene partículas especiales para ayudar a la remoción de manchas, ¿sí?, sin elevar mucho el RDA, o sea, siempre el RDA está en valores medios. Bien, ¿y cuál es el principal principio activo de esta crema dental, tanto Parodontax blanqueador, Parodontax Fluor, Parodontax Complete Protection? Bueno, todos los estudios están realizados siempre con la ventaja que tiene el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que hace es tener la ventaja de que ayuda a desplazar físicamente la placa bacteriana en el margen cervical en comparación a otra crema dental que tal vez no contenga el bicarbonato de sodio. Ahora, cuando nosotros escuchamos bicarbonato de sodio, como odontólogos nos agarra un poco el pánico. Dijimos, bicarbonato de sodio, abrasivo. Bueno, hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, el bicarbonato de sodio en la crema dental, en este caso, va a estar combinado con agua, porque esta crema dental sí contiene agua, ¿sí?, a diferencia de, por ejemplo, de Rápido Alivio. Es por eso que va en forma hidrosoluble, o sea que no es el bicarbonato de sodio en polvo, ¿bien? O sea que va en su forma hidrosoluble. Y otra cosa que quiero decir también es que el bicarbonato de sodio, el polvo de bicarbonato de sodio, no es tan abrasivo como nosotros pensamos. Después chequeen los RDA, no estoy diciendo vayan a cepillarse con bicarbonato de sodio, ni mucho menos, pero el RDA de bicarbonato de sodio es bastante más bajo de lo que nosotros pensamos. El problema es que, ¿qué hacen los pacientes con el bicarbonato de sodio? Leen por ahí en alguna revista cosmética o lo que fuera que para tener dientes blancos hay que cepillarse con bicarbonato de sodio y limón. Entonces convierte en una hermosa solución quelante, y ahí sí se hacen estragos y desastres cuando se cepillan con esas cremas dentales caseras que son, bueno, un horror. No, ahí es cuando se combina con algo parecido a un limón o lo que fuera, pero no es este el caso, ¿okay? Pero igual quiero reforzar eso, que la crema dental, primero, el bicarbonato de sodio no es tan abrasivo como nosotros pensamos, vean los índices de RDA, y en segundo lugar, la crema dental está combinada con agua, entonces tiene forma hidrosoluble, lo cual lo convierte en un principio activo bien seguro y efectivo para la remoción de placa bacteriana en el margen cervical, y por ende de esta manera logramos un beneficio para el manejo de los pacientes que tienen problemas periodontales, problemas de encías, pero nunca saltando el odontólogo. Todos los estudios que yo acabo de demostrar, todos los pacientes recibieron previamente una terapia básica periodontal, ¿sí? Bueno, hasta acá también lo mío, ¿sí? Ya terminamos. Ahora sí, entonces vamos a hablar del espacio para preguntas, que seguro debe haber preguntas para el doctor primero, que yo vi que iban cayendo, y perdón si se me interrumpió porque me caían justo por la mitad de la pantalla. Así que bueno, vamos a ir viendo Muchas si tenemos alguna pregunta. Voy abriendo los chats para consultas que surgieron. Yo si querés te digo alguna que voy viendo yo acá, Luz, no sé vos, si ves alguna. A ver, tengo acá una que dice, para el doctor, dice curetajes, antes de un curetaje, antes de un raspaje, doc, medicación preventiva con amoxi solo o tenemos que combinar con metronidazol. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, con medicación preventiva no existe. Creo que amoxi solo estaría bien si uno quisiera, digamos, para los pacientes de riesgo, que es lo que uno cuando va a tratar a un paciente que tiene riesgo sistémico, hay que darle 1,5 gramos de amoxicilina 1 hora antes del tratamiento, y posteriormente al tratamiento nada. Antes se daba 1 hora y media después, pero ahora no. Y con eso, para pacientes de riesgo es suficiente. Para el tratamiento de la enfermedad periodontal hay que tratar la parte local, simplemente con raspaje, como explicaste recién, raspaje alisado radicular,
y algún curetaje de encía. Pero primero hay que bajar el tenor de la placa con algún antibiótico o buche simplemente de clorhexidina para mejorar el tenor infectante, el tenor grave que tiene la enfermedad. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, José, por hacer la primera pregunta. No sé por qué me falló el micrófono. Sí, porque ahí se trató. Sí, a ver si se me escucha en esta. Acá hay una consulta que dice que está destinada al doctor Costa, que pregunta, dice, el doctor dijo que el 64% superó su sensibilidad. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué factores podrían afectar? Yo creo que me está preguntando a mí, no sé si al doctor. No, a vos creo, porque Sí. es sensibilidad. No, básicamente es decir, es como que lo que pasó no es que superó la sensibilidad, que un 64%, hay como un eco de fondo, no sé si lo escuchan todos, pero que un 64% se mantuvo la reducción del dolor por hipersensibilidad utilizando el índice de Schiff, ¿sí? O sea, a ver, muchas veces me ha preguntado a mí los chicos de GSK o muchos chicos de marketing diciendo, pero ¿alguna vez puede llegar a cero total el índice con una crema dental desensibilizante o todo? Es muy difícil llegar a cero, ¿sí? En un índice de Schiff y demás, un índice de alivio para hipersensibilidad dentinaria. No, sería muy, muy poco probable. Lo que sí nosotros queremos es que haya un alivio marcado y sostenido. Y lo que sí se sabe es que el paciente la tiene que utilizar de manera continua, porque si no, la oclusión o la despolarización, en el caso de que utilicen una crema dental con sal de potasio, se va a ir perdiendo. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra consulta, también para el doctor Pozzi. ¿Qué opina de los barnices en las zonas del cuello dentario al descubierto? Y acá está también, me gustaría que el doctor, a ver qué piensa. Es decir, a mí me gustan, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, es muy bueno, a veces yo prefiero colocar un ionómero en una lesión cervical no cariosa antes que un compo. Pero el tema de la higiene, hay muchos factores a tener en cuenta. No sé el doctor qué piensa. Doc tiene apagado el micrófono, Doc. Ahí. ¿Se escucha? Sí, ¿Qué sí, preguntó? Que los barnices. Nosotros usamos poco barnices usamos productos realmente como los que ustedes promocionan para la hipersensibilidad, porque los barnices pueden a veces producir necrosis en el margen gingival, igual que cuando uno hace el blanqueamiento, hay que proteger el margen gingival, porque son productos muy agresivos, digamos, entonces no es bueno para eso, para el margen, para la encía. Nosotros defendemos tanto la encía, la cuidamos. Tratamos de usar productos más nobles, no tan agresivos. Y a lo mejor lo que apunta a la pregunta, Doc, lo que yo pienso es para una lesión cervical no cariosa. ¿Usted qué prefiere colocar? ¿Algún ionómero en el margen o prefiere optar con resina? No, ionómero usamos, no ionómero. Ionómero. Perfecto, Sí, perfecto. ionómero, porque el ionómero es admisible en agua, en saliva, entonces es mucho más estable, digamos. Claro, perfecto, perfecto. No sé, Lucy, Bueno, ¿ves alguna muchas más por ahí? gracias. Bueno, estoy viendo más consultas, no estoy viendo más preguntas, sí varios mensajes de agradecimiento. Ahí está el Bueno, doctor me Cohen uno a los agradeciendo. mensajes de agradecimiento, así que muchas gracias a ambos doctores por participar hoy y también a toda la audiencia que se unió hoy en una charla más que preparamos desde CSK para ustedes. Así que próximamente vamos a estar comunicando las próximas charlas que estaremos dando probablemente ya a partir de la semana próxima. Y bueno, y esta, como todas las otras charlas, las estaremos subiendo al portal también, a Expertos en Cuidado. Lucy te perdió, ¿eh? Sí, la verdad tengo un wifi, no sé por qué, pero me está escuchando mal. Pero lo que les comentaba era más que nada un mensaje de agradecimiento, tanto a la audiencia como también a ustedes por acompañarnos hoy. Y quería
comentarles que, bueno, que vamos a estar comunicando prontamente las próximas charlas para la semana próxima, y también invitarlos a visitar el portal de expertos, que es Expertos en Cuidado Oral, en donde van a poder encontrar varios estudios clínicos, y también así vamos a estar subiendo esta charla como todas las charlas que venimos dando. Así que era más que nada comentarles eso. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Terminamos acá? ¿O hay más preguntas? ¿Qué decís, Diego? No veo más preguntas, Doc, así que me parece que hasta acá llegamos.